Hola a todos, mi nombre es Jimena Tapper, soy médica especialista en endocrinología y diabetes y hoy vengo a contarles sobre endocrinología y diabetes tipo 1. Para empezar, me gustaría hablarles sobre cómo nuestro ciclo menstrual en las mujeres puede afectar nuestros niveles de glucosa en sangre. Sí, así es, está demostrado que muchas mujeres con diabetes tipo 1 pueden presentar valores más altos de glucosa durante la fase lútea de nuestro ciclo menstrual. Pero ¿cuál era la fase lútea? Repasemos el ciclo menstrual. Día 1 es el primer día de nuestra menstruación. De ahí hasta que ocurra la ovulación es la primera fase del ciclo llamada fase folicular. Luego, entre el día 12 y 16 ocurre la ovulación y a partir de ahí comienza la fase lútea o segunda fase del ciclo menstrual, que se extiende entonces desde el día 12 a 16 cuando ocurre la ovulación hasta la siguiente menstruación cuando comienza un nuevo ciclo menstrual. En esta fase lútea lo que ocurriría es que hay una disminución de nuestra sensibilidad a la insulina y eso predispone a un mayor riesgo de valores altos de azúcar en sangre. El porqué de que ocurra esto aún no se sabe con exactitud. Hay un montón de estudios y de investigaciones al respecto y una de las hipótesis más sostenida es que se debería a la hormona progesterona, que es la hormona que predomina en esta segunda etapa del ciclo menstrual. ¿Cómo actúa la progesterona? La progesterona, entre otras acciones, intervendría en los niveles de glucosa en sangre porque aumenta la resistencia a la insulina en tejidos periféricos, disminuyendo la capacidad de captar glucosa de las células y por ende elevando los niveles de azúcar en sangre. Además, se cree que aumenta el apetito y el deseo de consumir carbohidratos, que aumenta la lipólisis, la degradación de lípidos, aumentando la disponibilidad de ácidos grasos libres, lo cual también genera un aumento de la resistencia a la insulina. Y cuarto, se cree que también intervendría en la función de nuestro páncreas, reduciendo la producción de insulina y aumentando la producción de glucagón, que es la hormona contrarreguladora que eleva los niveles de azúcar en sangre. Es por esto que en algunas mujeres con diabetes tipo 1, durante la segunda fase del ciclo, tienen valores más altos de azúcar y muchas veces amerita hacer ajustes o cambios en la dosis basal de insulina para evitar hiperglucemias. Otras mujeres lo que notan es que los días previos a la menstruación la dosis de insulina con la que están va bien, pero cuando comienza la menstruación empieza a sobrarles la insulina y tienden a la hipoglucemia. En realidad, estos cambios de tendencia a la hiper o hipoglucemia en las diferentes fases del ciclo tendría que ver con estos cambios en nuestra sensibilidad a la insulina asociado a nuestros cambios hormonales. ¿Pero esto le pasa a todas las mujeres? No, la realidad es que depende. Le ocurre a muchas, pero no a todas. El cortisol lo necesitamos para responder a situaciones de estrés. Cuando pasa algo que requiere de nuestra atención plena y de solucionar rápido, ahí es cuando sube el cortisol. Después está la situación de estrés crónico y cortisol alto constantemente, que obviamente no es sano, pero el cortisol en sí lo necesitamos. Por eso, cuando ocurre una enfermedad de Addison, que es que hay un daño inmunológico de las glándulas suprarrenales que producen el cortisol, puede haber un déficit de cortisol, una falta de cortisol en nuestro cuerpo y ahí es donde aparecen estos síntomas que nombré recién. Entonces, para detectar enfermedad de Addison, deberíamos pedir cortisol en aquellas personas que tengan estos síntomas que nombré recién, especialmente si es una persona que tiene otra condición autoinmune, por ejemplo, la diabetes tipo 1. Bueno, ahora les quiero hablar sobre otras alteraciones endocrinológicas que pueden ocurrir en personas con diabetes tipo 1. Sabemos que la diabetes tipo 1 es una condición autoinmune, es decir, nuestro sistema inmunológico, que normalmente debería defendernos contra patógenos exógenos como virus, bacterias, etc., se altera y empieza a no reconocer como propios órganos propios, atacándolos y dañándolos. En el caso de la diabetes tipo 1, el órgano dañado es el páncreas, que es el órgano encargado, entre muchas otras cosas, de producir suficiente insulina. Cuando el páncreas se daña, no podemos producir suficiente insulina y ahí aparece la diabetes. Estas condiciones autoinmunes suelen en general predisponer a tener otras condiciones autoinmunes como por ejemplo enfermedad celíaca, anemia perniciosa, etc. Algunas de estas otras condiciones autoinmunes son también alteraciones endocrinológicas. Por ejemplo, tenemos la famosa tiroiditis de Hashimoto,
No sé si alguna vez escucharon hablar de esta condición. Hashimoto es el nombre propio de esta condición y hablamos de tiroiditis cuando hay una inflamación de la glándula tiroides. Casi todas las itis en medicina son inflamación de algún órgano. Tiroiditis, inflamación de la tiroides. Y ocurre justamente por este ataque inmunológico mediante unos anticuerpos llamados antitioperoxidasa y antitiroglobulina, que se abrevian a TPO y ATG respectivamente, y que van a inflamar la glándula y con el tiempo pueden o no llevar al daño de la glándula y por ende a la pérdida de capacidad de que la glándula funcione correctamente, y es ahí cuando se instaura un hipotiroidismo de Hashimoto. El hipotiroidismo de Hashimoto puede dar síntomas como mucho cansancio, falta de energía y falta de fuerza muscular, caída de cabello, uñas quebradizas y débiles, piel seca, mucho sueño, ¿sí? La necesidad de dormir más horas. Puede generar también alteraciones en nuestro ciclo menstrual, puede predisponer a tener un tránsito evacuatorio más lento, ¿sí? Y tener más dificultad para ir de cuerpo. Y puede también generar una sensación de mayor labilidad emocional, como tendencia a estar más triste o más sensible. Entonces, en personas con diabetes tipo 1 se recomienda controlar cada cierto tiempo mediante una medición en sangre, es decir, se hace una extracción de sangre, se saca sangre y se miden en sangre estos anticuerpos, ATPO y ATG. Si estos anticuerpos dan positivos, se confirma el Hashimoto, que hablaría de una predisposición a que ocurra en algún tiempo el hipotiroidismo. Como dije, puede ocurrir como no, pero si estos anticuerpos son positivos, se aconseja una medición anual de las hormonas tiroideas, TSH y T4 libre. Es decir, que en personas con diabetes tipo 1 recomendamos medir estos anticuerpos en sangre y si dan positivos, entonces una vez al año medir las hormonas tiroideas TSH y T4 libre. ¿Para qué? Para detectar a tiempo si ocurre un hipotiroidismo de Hashimoto. De todas maneras, está bueno que conozcamos y estemos alerta a estos síntomas que acabo de nombrar, porque si aparecen es bueno que lo comentes con tu médico tratante para evaluar si no se trata de un hipotiroidismo. Otra alteración endocrinológica autoinmune que conocemos mucho y que puede llegar a presentarse en personas con diabetes tipo 1, y está bueno saber que existe y conocer, es la insuficiencia suprarrenal de causa autoinmune llamada enfermedad de Addison. Esta es mucho menos frecuente que el Hashimoto, sin embargo, debemos sospecharla en personas con diabetes tipo 1 que empiezan a tener muchas hipoglucemias, teniendo la misma dosis de insulina que venían usando hace mucho tiempo. También se asocia a cansancio, mareos, sensación de falta de energía, algo que llamamos hipotensión ortostática, que es que se nos baja la presión cuando nos levantamos de golpe luego de estar mucho tiempo acostados o sentados. Cuando nos incorporamos nos mareamos porque nos baja la presión. Entonces, si aparecen estos signos y síntomas, también es bueno consultar con el médico tratante para medir en sangre la hormona del cortisol. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Esperamos que te haya sido útil toda esta información. Y si querés encontrar más tips y datos útiles sobre diabetes, te invitamos a seguirnos en Instagram en @shopdrofar y en mi Instagram profesional que es @dra.ximenatapper.